Buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, o vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente o hasta donde llegamos el día de ayer, en el cual pues empezamos a platicar ya temas rozando la filosofía, ¿verdad? Del que es un lenguaje como tal. Eh, si C es el lenguaje compilador, ¿se puede compilar de C a Java y viceversa? Sí, definitivamente. No hay ningún problema ahí. De hecho, C es un lenguaje bastante interesante porque C todavía, en C se puede ejecutar código assembler. Entonces nosotros podemos, dentro de las instrucciones de C o dentro de los programas que podamos hacer con C, podemos ejecutar assembler, ¿verdad? Entonces podemos tener nuestro mismo archivo, pero ejecutando dos lenguajes en uno mismo, porque C tiene esa capacidad, ¿verdad? Entonces es un lenguaje bastante flexible en ese sentido, o en un sentido muy flexible a nivel de interactuar con el hardware, ¿verdad? Es bastante potente en ese sentido. Entonces habíamos hablado de qué es un lenguaje, vimos que, o llegamos a la conclusión que un lenguaje, o el lenguaje, la definición del lenguaje, ¿qué es assembler? Assembler es el lenguaje en el que hablan los microprocesadores. Ese es assembler. O assembly, creo que el nombre en español es ensamblador, el lenguaje ensamblador, y en inglés no es assembler, creo que es assembly. Assembler creo que es simplemente. Lo que pasa es que yo platiqué con una gente de Taiwán, de hecho trabajo con unos taiwaneses y unos proyectos de investigación, y me decían, ¿por qué decís assembler? Me dicen, no es lenguaje máquina, no es lenguaje máquina, el lenguaje máquina es más abajo. Me dicen, ¿por qué decís assembler? Me dice yo, sí, que yo lo conozco, se llama assembly, me dice yo, bueno, no sabía. Entonces, sí, Sí, se de llama hecho, Assembly. es assembly. Y pues yo toda mi vida assembler, va, incluso en la U assembler, y me dicen, es assembly, me dice. Bueno, entonces, por eso, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que veníamos hablando de ese tema y concluimos y llegamos a esta diapositiva que tenemos acá, en el cual llegamos al objetivo o al resumen de que un compilado, un lenguaje compilado es aquel que agarra la fuente y produce un destino, fin, nada más. Ya, ¿qué pasa con la ejecución? No me importa. ¿Sí? Ese es el objetivo o el principio del compilador. Luego, ya platicábamos de que ya para ejecutar, me estoy pasando el intérprete, ya para ejecutar, sí necesito, ¿es correcto? De hecho, assembler o assembly es el lenguaje como tal que habla ya el lenguaje un poco más, tal vez el lenguaje más primitivo que puede o que habla o que trae incorporado a los procesadores, ¿verdad? Cualquier tipo de procesador, cualquier unidad de procesamiento, ya sea CPU, GPU, TPU, NPU, porque hay demasiadas unidades de procesamiento, no solo CPUs, tiene su lenguaje ensamblador, ¿verdad? Bueno, entonces, el, el que ejecuta el programa de destino o el resultado de la compilación, muchas veces es el sistema operativo, otras veces no. Entre paréntesis, .NET y Java, esos son otros temas otro tipo de arquitectura de lenguaje, porque se comportan de una manera diferente, ¿verdad? Son lenguajes híbridos que les conocen. Entonces, hay otro tipo de lenguaje que no es compilado y es el lenguaje interpretado o el intérprete. El intérprete, si nos damos cuenta, regresemos a la gráfica del lenguaje compilado. Yo voy a editar esta vaina, porque si no se me pierde el puntero. Entonces, si nos damos cuenta, el compilado tiene el programa fuente y tiene como salida un programa destino. Y ya
En el momento de la ejecución, tengo la entrada. ¿Qué es la entrada? La entrada del programa puede ser un archivo, un audio, puede ser la interrupción del teclado, puede ser lo que querramos. Esa es la entrada ya como tal para ejecutar el programa, no la entrada como tal del código fuente, no. Aquí es entrada si recibo unos parámetros, aquí es la entrada que necesite. Y ya agarro el programa destino, que este programa destino no es más que el resultado de la compilación. Este es el resultado de la compilación. Entonces, este sí viene y ejecuta y genera la salida. ¿Qué salida es? Puede ser una impresión, puede ser un PDF, puede ser, qué sé yo, la reproducción de un sonido, puede ser reproducción de un video, lo que sea que yo esté haciendo. Ahora el lenguaje interpretado, si nos damos cuenta, recibe el programa fuente, es decir, el código que están haciendo, pero también recibe la entrada. ¿Qué es la entrada? Lo que yo les decía, puede ser el teclado, puede ser un archivo, puede ser un texto, puede ser lo que querramos. Esa es la entrada. Y genera la salida. ¿Qué es la salida? Esta salida de la ejecución. En ningún momento el intérprete genera un código destino. ¿Ya se dieron cuenta? El compilado sí genera código destino aquí. Aquí está código destino, el compilado. El interpretado tiene el programa fuente, pero de una vez saca la salida. Es decir, que el interpretado de una vez ejecuta. De una vez ejecuta. Ahora bien, ¿qué lenguaje es aquel que yo programo y de una vez ejecuto? Hay varios lenguajes así. Me pueden dar ahí, escribir en la sección de preguntas, ¿qué lenguaje es que ejecute de una vez? No que genere salidas, porque por ejemplo Java genera una salida, que es el punto class. Pues el punto class o el bytecode son salidas, pero hay lenguajes que no generan salida. Python. Python es interpretado. JavaScript también es interpretado. ¿Sí? Son lenguajes que tienen programa fuente y de una vez piden la entrada. ¿Por qué? Porque la entrada me va a servir para la ejecución. Lo interpretan y sacan la salida, valga la redundancia. Tienen como resultado la salida, pero ¿de salida de qué? De la ejecución de este elemento, ejecutar. Entonces, ¿cómo diferencio? ¿Cómo yo hago la diferencia entre un lenguaje compilado a un interpretado? Cuando ustedes ya sea corran, ejecuten, presionen F5, lo que quieran, si el lenguaje les genera una salida, un punto class, un punto exe, un punto o, o lo que sea cuando se ejecuta o se compila, perdón, cuando se compila C, que pues incluso pueden ponerles, no, pueden dejarlo sin extensión a la salida de C, no hay problema. Ese es un compilado. Cuando el lenguaje no genera, TypeScript también es compilado porque genera un punto JS como salida. Cuando el lenguaje no genera una salida, sino que de una vez ejecuta, es interpretado. JavaScript, Python, PHP son lenguajes interpretados. ¿Sí? ¿Y qué es el intérprete? El intérprete a la larga es un procesador de lenguaje. ¿Sí? Pero obviamente, ¿cómo se llaman toda esta línea de cursos? Compiladores, no intérpretes. Porque el intérprete eh, no ejecuta todas las fases del compilador, el intérprete es más pequeño. Hay unas grandes fases de compilación que el intérprete no hace. El intérprete se queda a la mitad. Ahora bien, ¿qué creen que es más rápido? ¿Un compilado o un interpretado?
¿Qué creen que es más rápido? ¿Qué lenguaje es más rápido? ¿Uno que compila o uno que interpreta? El compilado supongo que tal vez es capciosa, depende también de los algoritmos que se usaron. Compilado, por aquí tengo uno que dice interpretado. El compilado. ¿Qué creen? ¿Qué lenguaje es más rápido? ¿Compilado o interpretado? Compilado porque ya está traducido a máquina, la compu no tiene que hacer mucho esfuerzo. No necesariamente está traducido a máquina. Recordemos que dice la definición de formal, tiene un lenguaje fuente y un lenguaje destino. Puede ser de alto o alto, no necesariamente máquina. Compilado porque optimiza, aunque los interpretados dicen el método JIT, pueden ser más rápidos. Interpretado. Esta es la común, la disputa. Depende qué estoy midiendo. Porque el compilado, si nos damos cuenta, es a 2 pasos. Compilo, pero después ejecuto. ¿Sí? El interpretado de una vez analiza y ejecuta. Y eso lo hace más lento. Analiza y ejecuta. Mientras que ustedes ejecutan el resultado del compilado es súper rápido. Es mucho más rápido que el interpretado, porque el interpretado tiene que analizar y ejecutar, analizar y ejecutar, y así se va. Mientras que el compilado, el resultado del compilado es rapidísimo. ¿Por qué? Porque ya pasó todas unas fases de análisis. Ahora bien, el tema es cuánto me tarda en compilar. Si yo voy a sumar ambos tiempos, tanto de compilación como de ejecución, puede que el intérprete sea más rápido. Puede que no. Si yo voy a tomar solo tiempos de ejecución, los resultados del compilado siempre van a ser más rápidos. Siempre. ¿Por qué? Porque el resultado de la compilación ya hizo una serie de fases previas que el interpretado debe de hacer en caliente, ¿verdad? Tiene que analizarlo, ejecutarlo, analizarlo, ejecutarlo, analizarlo, ejecutarlo, mientras que el compilado ya hizo todo eso, ejecuta rapidísimo. El tema es cómo voy a medir, ¿verdad? ¿A qué me refiero con medir? Entonces esa es la gran disputa, ¿cómo se mide un lenguaje? ¿Cómo se mide? Si empiezo a medir desde que compilo o solo mido cuando ejecuto. Puede que alguien diga, es cuando se ejecuta, ¿verdad? Porque a la larga no me interesa en cuánto tiempo compile. A mí lo que me interesa es cuánto tiempo ejecuta. Porque cuando ustedes coloquen una aplicación en producción, un sistema en producción, ustedes no van a tomar en cuenta el tiempo de ejecución. Ustedes despliegan ya el ejecutado o el compilado, mejor dicho. Ustedes despliegan el compilado y simplemente va a servir para ejecutar, ¿verdad? Entonces es pros y contras, ¿verdad? Por lo regular tiene una cierta ventaja los compilados sobre los interpretados, ¿verdad? Porque nos vamos mucho al tema de ejecución y el compilado ya pasó muchas fases que vamos a hablar ahorita, mientras que el interpretado debe pasar esas fases y pasar y ejecutar en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso lo hace más lento. Todos esos análisis, ustedes como futuros ingenieros, gerentes de tecnología, arquitectos de software, desarrolladores senior y todo, toda la escalera de puestos en TI, ustedes deben de tener en cuenta, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, es decir, no todo lenguaje que esté, no me gusta decir la palabra moda, porque pues para mí la tecnología no es una moda, sino que son temporadas. Pero digamos, no todo lo que esté, qué sé yo, en un uso bastante industrializado, no todo va a ser funcional, ¿verdad? También hay que tener en cuenta nuestros recursos. Muchos dicen, sí, es que Spotify está hecho en Java, porque pues Spotify está hecho en Java. Sí, pero nosotros tenemos la infraestructura de Java, pues Java necesita demasiados recursos. Para implementar un sistema Java se necesitan señores recursos, ¿verdad?
Entonces, ustedes tienen que venir y decir, bueno, Java es, ¿será que el tiempo de ejecución de Java es más rápido o hay alguien más ligero? Tengan que tener en cuenta eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de recursos tienen? Y un montón de cuestiones cuando se lleva a cabo una implementación, ¿verdad? De hecho, siempre hay que informarse. Hay demasiadas investigaciones de cómo responden los lenguajes de programación versus una determinada carga que puedan recibir, ¿verdad? Por ejemplo, voy a buscar una ahorita rapidito. No me voy a tardar mucho. Meto no tardarme mucho. Vamos a ver. Yo creo que es este. Vamos a ver. Si no es este, lo dejamos para otro día. Y el efecto es este. Bueno, esta es una que comparan comparan y evalúan tecnologías web, PHP, Python y Node.js, ¿verdad? Todos contra todos, ¿verdad? Es un versus ahí. Esto lo hizo estas personas, Kalei, y no sé, no sé cómo se pronuncian sus nombres, ¿verdad? Lo hicieron para la revista de la IEEE. Si se dan cuenta, lo hacen las universidades y eso es lo que le hace falta a San Carlos. A San Carlos le hace falta investigar, le hace falta generar ciencia. Porque todos los lenguajes, todos los análisis salen de las universidades, menos San Carlos, ¿verdad? Entonces, hay unas gráficas aquí bastante interesantes. Resultados de un Hello World. Request por segundo con tantos usuarios, ¿verdad? Por ejemplo, Node.js, estoy interpretando esta gráfica, ¿verdad? Node.js fue capaz de sacar 3000 peticiones en 10 segundos. Perdón, 3000 peticiones por segundo para 10 usuarios. Miren, Python logró sacar, no sé, tal vez calculo aquí unas 400 peticiones para 10 usuarios. Y Node.js llegó a sacar 3000 para 10 usuarios en el mismo tiempo. Increíblemente, PHP logró sacar unas 2700, 2600 por ahí. Para 100 usuarios, Node.js logró sacar tal vez unos 3700 para 100 usuarios. 3700 peticiones por segundo. PHP alcanzó las 3000. Y Python, pues definitivamente también se quedó muy atrás con 500 peticiones para 100 usuarios. Con 200 usuarios, Node.js logró sacar alrededor de 3500 para 200 usuarios. Si se dan cuenta, Node.js, el rendimiento de Node.js es casi continuo. PHP logra sacar 500. Aquí ya empieza a decaer el rendimiento de PHP. Entonces, toc. Portal de ingeniería o los sistemas de ingeniería están hechos en PHP. Entonces, ¿por qué se cae? Dicen. Si está en la nube o tiene tanta potencia el servidor o tantos recursos. Lo que pasa es que hay que analizar, ¿verdad? Hay que investigar cómo se comportan estos lenguajes con respecto a ciertos escenarios, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, a la larga, con 1000 usuarios, digamos 1000 estudiantes, y tratando de asignarse por segundo, Node.js puede atender alrededor de 2000, qué sé yo, 2600, 2700 peticiones, mientras que PHP ya solo puede atender tal vez 100. Ya se hizo un cuello de botella. Python es estable, pero estable mal porque pues no pasa de 500, ¿verdad? Entonces, este tipo de análisis hay que hacerlos aquí en Fibonacci también, ¿verdad?
estos hay que venir y venir y pues analizarlo, ¿verdad? Analizar cómo es el rendimiento de los lenguajes de programación. No todos los lenguajes son para todo, sino que simple y sencillamente pues hay lenguajes que son más fuertes en una área que en otra, ¿verdad? En el caso de Python pues ha tenido un auge bastante interesante con el tema de ciencia de datos, porque pues es muy potente para el análisis de datos, tal vez no tan potente para la concurrencia, ¿verdad? Entonces, depende, ¿verdad? Depende. Esos temas siempre que ustedes inicien un proyecto de software, deben de estudiar muy bien los lenguajes, ¿verdad? ¿Cuál es su auge? ¿Dónde está su fuerte ese lenguaje? ¿Para qué es bueno? ¿Para qué puede no ser tan bueno el lenguaje? ¿Verdad? Entonces, por cierto, todos los lenguajes que estaban comparando son lenguajes interpretados, ¿verdad? Todos Node.js es interpretado. También estaba ahí el tema de Python y PHP, todos son interpretados, ningún compilado. Entonces, a la larga, esos son nuestros dos procesadores del lenguaje, el compilador y el intérprete. El compilador es el que tiene una fase previa, que es la que vemos acá, que es de obtener el programa fuente y tener un programa destino, y el programa destino se ejecuta en cualquier otra instancia. ¿Sí? El intérprete es el que obtiene el programa fuente, la entrada, y de una vez se ejecuta, ¿verdad? Ahora bien, nuestro curso es lenguajes formales y de programación, pero esta es la introducción o la primera fase. En este curso vemos la primera fase del compilador. ¿Por qué? Porque los siguientes dos cursos son compiladores. Entonces, no se llaman intérpretes. De hecho, el compilador, por decirlo así, está sobre el intérprete, es decir, engloba al intérprete. Entonces, no vale la pena venir y decir solo vamos a estudiar intérpretes, sino que vamos más a lo global y vamos a estudiar compiladores. Entonces, ¿cuál es la estructura del compilador? Bueno, la estructura del compilador es la siguiente. Vemos que se separa en dos partes. Una parte que se llama frontend y una parte que se llama backend. Entonces, recordemos, el compilador es un programa que pasa de un lenguaje fuente a un lenguaje destino, no necesariamente alto o bajo nivel, y sobre todo el compilador también es un procesador del lenguaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de un lenguaje compilado, ese lenguaje va a cumplir con esta regla, con dos grandes mundos, una parte front y una parte back. Recordemos que es el frontend y que es el backend. El frontend, pues, es todo lo que puedo ver y el backend es todo lo que no se ve, ¿verdad? Podemos hacerla, podemos ver compararlo con el desarrollo de software y decir que el frontend, pues, es todo, pues, qué sé yo, la cara de web de un sistema, ¿verdad? Y el backend es todo lo que está detrás, ¿verdad? Quiero ver algo gráfico, quiero mostrarles algo gráfico. Esto es clásico, esta imagen es clásica, tan clásica que creo que todos ya la vieron en algún momento. Pero básicamente es así, ¿verdad? El frontend, todo lo que ve, pero el backend es todo lo que hace mover este tema, ¿verdad? Es lo mismo, así se separa una aplicación, ¿verdad? O sea, uno dice, cuando llega, uno viene y dice, mira un sistema, ala, qué bonito, pero puchis, está hecho, pero así brutal atrás, ¿va? O sea, dice uno, ¿cómo es posible que esta gente que hizo este sistema está viva todavía? ¿Va? Entonces, el objetivo, esta es la filosofía de un desarrollo de software, pero también recordemos, el compilador es un software. Nunca nos separemos de esa línea. El compilador sigue, el compilador y el lenguaje de programación también, por ende, el lenguaje de programación son software. O sea, ustedes cuando están programando, no están programando en algo que es externo, un ente, una entidad
suprema, ¿no? El lenguaje de programación es otro software que alguien más lo hizo. O sea, simple y sencillamente se le ocurrió hacer un lenguaje y vamos, démosle, va. Sigues y por ser software, también sigue la misma lógica. Front y back, ¿verdad? Tengo una parte frontend y una parte backend, ¿verdad? Entonces, el compilador tiene una parte que yo puedo ver y una parte que no puedo ver. Por ejemplo, el famoso te falta un punto y coma. Es que no compila porque te falta un punto y coma. No se ejecuta porque te falta un punto y coma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Frontend. Eso es front. ¿Por qué? Porque yo lo puedo ver. Ojo humano, puedo ver un error. ¿Cómo se te ocurre asignarle una cadena a un entero? Eso estás haciendo mal. ¿Qué es eso? Es front. Yo lo puedo ver. ¿Verdad? Entonces, esos errores que cuando yo estoy programando y yo me doy cuenta que da error y algo así, esos errores los puedo ver. Entonces, eso es front. Eso es parte del frontend del compilador o del lenguaje. Sí, o sea, cuando ustedes dicen, están aprendiendo un nuevo lenguaje y qué sé yo, Python, digamos, ¿va? Y el Python es tabulado, entonces ustedes dicen, es que necesitan una tabulación más o cosas así. O sea, eso ustedes lo pueden observar. Entonces, ese es frontend. Ahora bien, ¿qué es el backend? ¿Qué es? Es algo que no puedo ver. Y el ejemplo clásico que me gusta poner cuando algo que no puedo ver es el famoso Stack Overflow. Cuando ustedes les dé un Stack Overflow en su programa, por lo regular Java da Stack Overflow, en otros lenguajes pueden tener otro nombre, pero pues a la larga es el Stack Overflow, es el mismo. Ustedes en ningún momento saben cómo, por qué se llenó, o sea, no pueden observar, no lo ven. ¿Por qué? Porque el problema de Stack Overflow es de backend. Cuando a ustedes se les llena la pila, que básicamente es eso, se llenó la pila de llamadas del stack, es porque es un problema de backend. Hay más problemas de backend, por ejemplo, el heap outer memory, ¿verdad? El heap outer memory es otro problema. Con el tema del heap es porque se llena el montículo de la memoria. Es otro tema el por qué se llenan los montículos. Es otro tema el por qué se llenan los stacks. Pero esos no los puede ver el programador. O sea, ustedes le dan clic en F5 y Stack Overflow. Ustedes no saben por qué dio Stack Overflow, pero dio Stack Overflow. Y eso es parte del backend. Pero sigue siendo el problema de compilador. Entonces, tanto fue que de ahí sale el nombre del famoso sitio de cuando nos falla algo, estamos haciendo algo y el famoso foro de Stack Overflow, ¿verdad? Pero Stack Overflow a la larga es un problema de compilador, pero de backend, de la parte de back. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo ver, no puedo ver el stack. Es decir, aquí está el stack, aquí en el registro 3 millones en la fila tal, ahí cayó el Stack Overflow, o sea, no se puede ver, nadie lo puede ver. Entonces, por eso se le denomina backend, ¿verdad? Son problemas de backend. Otro tema de backend también es el garbage collector. El garbage collector es una aplicación de backend, pero cuando tengo problemas con garbage es porque tengo problemas en la parte del backend del compilador, ¿verdad? Entonces, vemos bien clara la línea entre backend y frontend del compilador. Hay una parte que yo puedo ver y otra que no observo, ¿sí? Entonces, tal y como vimos en la imagen, así se comporta el compilador también. Entonces, estos nombres, o sea, nunca vamos a estar, bueno, sí podemos venir y vivir siendo backend y frontend, pero estos tienen nombres específicos.
la fase de análisis y la fase de síntesis, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos una parte de análisis, la parte que, valga la redundancia, su nombre, analiza el lenguaje, ¿sí? Aquí el lenguaje es analizado. Y el backend es la fase de síntesis, en la cual el lenguaje es transformado, ¿sí? Entonces, son dos partes que responden al backend y frontend. La larga es en la fase que analizo el lenguaje y la siguiente es en la fase en la cual transformo el lenguaje, ¿verdad? Porque en algún punto, si la definición de compilador es que traduce de un lenguaje fuente a uno destino, en algún punto se traduce, en algún punto se convierte, pero ¿dónde es? En síntesis, el backend, ¿no? En la primera fase o una gran fase de análisis, simplemente verifico que todo esté en orden, pero ya en síntesis empiezo a transformar el lenguaje. ¿A dónde? A mi destino. Obviamente, el estudio de compiladores es muy robusto y lo que se estudia es de alto a bajo nivel, ¿verdad? Se dan todas las técnicas de alto a bajo. Bueno, de hecho, en San Carlos se ha ido perdiendo eso, o ya no se ve eso, ¿verdad? Ya no se ve que se llegue hasta muy bajo nivel, ¿verdad? Pero es común, la bibliografía que se utiliza es de alto a bajo. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener otra bibliografía que sea de alto a alto, ¿verdad? Pero pues la bibliografía actual es de alto a bajo, alto nivel a bajo nivel, pero los compiladores no tienen límite de eso, ¿verdad? No se limitan. Igual, gente que se dedica a crear compiladores, es inmensa la oferta que existe fuera de Guatemala para hacer compiladores. Entonces, ahora bien, ya una vez vimos como el mapa mental del compilador, que a la larga eso es lo que, este es el fin de esta sesión, ver el mapa mental, fase de análisis y fase de síntesis, podemos empezar a observar fase por fase ya, o las dos grandes etapas, no le voy a decir fase, las grandes etapas del compilador y del lenguaje como tal, que es la etapa de análisis y la etapa de síntesis. Pero ahora sí, miremos y estudiemos las fases del compilador, ¿sí? Bien. El compilador trabaja fase por fase, ¿sí? Tiene grandes fases que al compilador, no grandes, tienen fases mejor, porque pues son fases, tiene fases en el cual el compilador, si quieren verlo así, es paso a paso. A la larga, recordemos que es un algoritmo. Regresemos a nuestra definición de algoritmo, una serie de pasos, ¿verdad? Básicamente. Entonces, el compilador sigue esa misma línea y es paso a paso, ¿verdad? Entonces, estamos en la fase de análisis. Fase de análisis. Y el primer paso o la primera fase es el análisis léxico, ¿sí? Que tiene como entrada el flujo de caracteres. Tiene como entrada el flujo de caracteres. Y tiene como salida el flujo de tokens. ¿Qué creen que hace la fase de análisis léxico? Ahí me pueden colocar en la sección de preguntas. ¿Qué creen que hace? O pueden aperturar su micrófono. ¿Qué creen que hace la fase de análisis léxico? Analizar cada carácter. Analizar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer? Vamos bien con esa definición. Comprobar si los lexemas pertenecen al lenguaje. Correcto, excelente. Esa es la función del análisis léxico. Comprueba que los lexemas, ya vamos a ver qué es, ya vamos a hablar qué es lexema, la diferencia entre lexema, token y patrón, pertenezcan al lenguaje, ¿sí? Eso es lo que hace la fase de análisis léxico. Compruebo
que los lexemas o los caracteres pertenezcan al lenguaje. Sencillo. Bueno, veamos un ejemplo. Para un lenguaje Java, estamos trabajando en Java. Vamos a tener un if. Vamos a tener este if. Adiós. ¿Dónde está el igual? Aquí está. Un lenguaje Java. Esto que estoy seleccionando a nivel léxico, ¿está bien o mal? ¿Qué creen ustedes? A nivel léxico está bien, ¿Por qué está bien a nivel léxico? porque todos esos caracteres están dentro del lenguaje. Sí, o sea, Correcto, como el léxico solo revisa los caracteres. es correcto. Entonces, el léxico únicamente revisa que el carácter pertenezca al lenguaje o el conjunto de caracteres pertenezca al lenguaje. Entonces, ¿qué hace el análisis léxico? If pertenece al lenguaje, sí. Paréntesis que cierra, pertenece al lenguaje, sí. Paréntesis que abre, pertenece al lenguaje, sí. X pertenece al lenguaje, sí. Igual pertenece al lenguaje también. Y así sucesivamente. Número pertenece al lenguaje, sí. Llave que cierra, sí. Número, sí. Punto y coma, sí. Igual, sí. Y, sí. Paréntesis que abre, sí. Básicamente eso hace el análisis léxico. ¿Sí? Entonces, léxicamente, esta cadena está bien. ¿Sí? Léxicamente. Está perfecto. Y esta es la parte en la cual nosotros nos quedamos en lenguajes. Esto es lo que vemos en lenguajes formales. Este es todo el curso. Es esto, análisis léxico. ¿Qué hay dentro del análisis léxico o cómo lo hago? Aquí existen interesantes métodos, que estamos hablando de Thompson, perdón por mi letra, pero es el Thompson, subconjuntos, árbol, y minimización de autómatas. Los 4 métodos de análisis léxico. Entonces, vamos a estar en estas 4 semanas, la mayoría de todo el tiempo vamos a estar viendo estos 4 métodos. Thompson, subconjuntos, árbol y minimización, que es el alcance del análisis léxico, ¿verdad? ¿Cómo hace el análisis léxico para validar que una cadena o un lexema pertenezca a un lenguaje? Por medio de autómatas. Entonces, por medio de autómatas, viene el léxico y lo que hace es evaluar si una cadena pertenece o no al lenguaje, ¿sí? Por medio de autómatas. Y cada método de análisis léxico, ya sea Thompson, subconjuntos, árbol o la minimización de autómatas, cada método a su manera y a su objetivo que está, porque no todos, cada uno de estos no tiene el mismo objetivo, apoyan a generar un autómata de una u otra manera. Tocan los autómatas, ¿verdad?
¿Y qué tengo como salida? Debo de tener como salida el flujo de tokens. Ya vamos a ver la otra semana, porque esta semana, hoy no, ya no, definitivamente hoy tenemos que hablar todavía la jerarquía de los lenguajes, ¿verdad? Que es la otra semana también la jerarquía de los lenguajes. Pero ya como salida tenemos un flujo de tokens, ¿sí? Acá, ¿qué es el flujo de caracteres? Es texto, ¿sí? Tengo texto plano como entrada al análisis léxico, ¿sí? Como salida, tengo un flujo de tokens. ¿Qué es el flujo de tokens? Es una estructura de datos, es torturas, decían antes, es una estructura de datos lineal. ¿Qué es una estructura de datos lineal? Pues una estructura de datos lineal, pues es una lista, ¿verdad? Puede ser una tabla. Si alguien quiere usar una tabla, pues también es válido, ¿verdad? Pero eso es básicamente el tema del flujo de tokens. Es una estructura de datos lineal. Entonces, paso de tener texto a tener una estructura de datos lineal, que es el flujo de tokens. El token a la larga ya vamos a hablar que es un token, pero es un nodo de la lista, ¿verdad? Entonces, esto es análisis léxico. Y esto es lo que vamos a estar viendo en este curso de vacaciones. Análisis léxico. Más o menos ahí, no mucho me gusta entrar en detalle con el autómata de pila, porque pues el autómata de pila no tiene ninguna utilidad cuando yo estoy realizando un lenguaje de programación, ¿verdad? Tiene cero aplicación un autómata de pila, pero vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, dedicamos a hacer autómatas de pila o a la introducción a gramáticas, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Bueno, eso es nuestra fase de análisis léxico y seguimos en la fase de análisis del compilador, es decir, lo que yo puedo ver, ¿sí? ¿Cómo lo compruebo? Con esto. ¿Qué les dije yo? ¿Esto léxicamente está bien? Me dijeron sí. Sin necesidad de que ustedes pasaran un proceso de compilación. Fue a pura vista. ¿Por qué? Porque lo pueden ver. Es el frontend del compilador, ¿verdad? Ahora bien, si yo les hubiera dicho, bueno, con este mismo ejemplo, ¿será que esto está bien para Java? ¿Será que esto está bien para Java? Esta nomenclatura de qué lenguaje es. Es de PHP. Correcto, este es de PHP. Entonces, esto léxicamente para Java está fatal. Esto es un error léxico. ¿Por qué? Porque este componente dólar no pertenece al lenguaje. Entonces, está mal. Léxicamente está mal. ¿Por qué? Porque esto es un error léxico. Un error léxico. Entonces, porque esto no pertenece al lenguaje, ¿verdad? ¿Y quién me va a decir que esto no pertenece al lenguaje? El autómata. ¿Y cómo voy a construir el autómata? No sé qué método voy a utilizar. Tengo 4 misceláneas o 4 tipos de métodos que cualquiera puede venir y generar. No cualquiera, pero pues ya vamos a estudiar uno por uno, ¿verdad? Puede venir y apoyar al análisis léxico, ¿verdad? Y aquí hay otro sinfín de tecnología, no sinfín, pero hay otro montón de temas que apoyan los patrones, diseño de patrones, expresiones regulares, operadores de lenguaje, que vamos a estar empezando a ver ya la siguiente semana. La siguiente semana, cuando empecemos a ver análisis léxico, vemos los 3 fundamentos del léxico y empezamos con operadores de los lenguajes, ¿verdad? Entonces, una vez yo ya tenga mi estructura de datos lineal, ¿dónde está mi estructura de datos lineal?
Ya me perdí. Aquí está. ¿Dónde está mi estructura de datos lineal? Aquí. Es una lista, ¿verdad? Básicamente es algo así. Tengo mi lista lineal. Y luego esto cae al análisis sintáctico. ¿Qué hace el análisis sintáctico? El análisis sintáctico es el que ve el orden. ¿Cómo así orden? Regresemos a nuestro ejemplo. ¿Será que, vamos a ver, será que sintácticamente, ya teniendo en cuenta que el análisis sintáctico ve el orden, ¿será que sintácticamente esto está bien? Léxicamente sí está bien, pero ¿será que sintácticamente está bien? Ahí dicen que no. ¿Por qué no está bien? Porque no está en orden. No tiene un orden. ¿Cuál es el orden del if? If, paréntesis que abre, ¿qué podría ser? Condición, paréntesis que cierra, llave que abre, código, llave que cierra. Si es la forma que espera el if, el sintáctico, pero no viene este orden. Viene el if, sí, if. Viene un paréntesis que abre, no. Viene una condición, no. Viene un paréntesis que cierra, no. Viene una llave, no, porque es llave que cierra, esta es llave que abre. Viene código, sí, pero el código no respeta el orden. Viene llave que abre, no, porque yo espero llave que cierra. Entonces, si nos damos cuenta, no cumple con la forma, ¿verdad? Entonces, no está en orden. Sintácticamente, esto está mal. Ahora veamos otro tema. Veamos otro ejemplo. ¿Esto está bien? ¿Sintácticamente está bien? Sí, está bien. ¿Por qué está bien sintácticamente? Sí, el orden tal vez. Orden, ajá. ¿Qué pasa con esto? Aquí lo estoy comparando contra un número. Entiendo que el X es un entero, pero aquí le asigno una cadena. ¿Estará bien o no? ¿Qué creen ustedes? Ah, ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sigue estando bien o no? Recordemos, sintácticamente estoy revisando orden. Sintácticamente está bien. Semánticamente está mal. ¿Por qué sí, sí, claro. sintácticamente está bien? Porque los tokens siguen el orden esperado. ¿Y cuál es ese orden? Como habíamos mencionado, el if, ¿verdad? Es la palabra, digamos, la palabra Ajá, if, paréntesis que correcto. abre, la condición que nosotros tenemos, paréntesis que cierra, la llave que abre, el código que nosotros tenemos Y y, cierra la llave. ajá, y cierra la llave. Ajá. El orden a donde quería llegar es este. El orden de la asignación es ID igual valor. Punto y coma. ¿Sí? Ese es el orden que espero, ¿verdad? ID igual valor punto y coma. Nunca me interesa qué valor es. Nunca. Puede ser un double, puede ser una cadena, puede ser lo que sea. Aquí solo espero ID igual valor punto y coma. Valor, y todos sus bemoles, ¿verdad? O variable, o qué sé yo, objeto, método, básicamente. Pero ahorita por este tema estamos viendo valor, ¿verdad? Básicamente. ID igual valor punto y coma. Básicamente. En ningún momento estoy validando. ¿Validando qué? Tipos. Porque eso ya es
sentido. Y aquí no estoy viendo sentido. ¿Qué hace el sintáctico? De orden. Orden, no sentido. Por ejemplo, gramaticalmente está bien dicho, voy a subir para arriba. ¿Qué creen ustedes? Gramaticalmente está bien dicho, voy a subir para arriba. ¿Qué creen? ¿Está bien formulada esa oración en el idioma español? Así, gramaticalmente, ¿qué creen ustedes? No, no creo porque no es necesario especificar que es arriba. Y gramaticalmente sí está bien dicho. En ningún momento hay una regla que dicte, o sea, está bien escrito, voy a subir para arriba. O sea, la oración está bien escrita, pero carece de sentido. O sea, traduzcámoslos al compilador. Sintácticamente esa oración está bien, semánticamente no. ¿Por qué? Porque carece de sentido, ¿verdad? Entonces, eso lo aprendí. Una vez charlé con un licenciado en letras, ¿verdad? Ahí en la San Carlos. Estuve platicando, bien interesante, porque el cuate viene con todo el tema de escritura, así, full, y el cuate se sabe todo el tema de las lenguas así de habladas, naturales, ¿verdad? Y yo con el tema de compiladores, va bien interesante la charla que tuvimos, y me decía eso. Para vos, subir para arriba está bien. Y yo rápido me dije, pues, hoy es cuando voy a sacar mis conocimientos de compiladores que he dado un montón de veces. Y yo le dije, es que está bien escrito, pero carece de sentido, le dije. O sea, ¿cómo le decía yo? Sintácticamente está bien, le iba a decir yo, pero no sé si me iba a entender. Y me dijo, a nivel gramatical está bien escrito, me dijo. El idioma español no lo restringe, pero carece de sentido. Dije, bueno, aquí es como que dice y vi y pude observar y me retroalimentó bastante el tema de que a la larga, pues el lenguaje formal es mucho más pequeño y hay un lenguaje natural que es más grande, pero el lenguaje natural pues cumple ciertas reglas que también el lenguaje formal lo puede cumplir, como esto, ¿verdad? Que yo necesito ID igual valor. En ningún momento estoy validando tipos. Ahí no valido tipos. No valido tipos. Y este es un tema en compiladores 2, la validación de tipos, la comprobación de tipos. Es hasta compiladores 2 que vemos los tipos, cómo se validan, cómo se comprueban, ¿verdad? Que es área semántica, pero en sintáctico a mí no me interesa. A mí no me interesa validar un tipo. Lo que me interesa a mí es darle un orden. Necesito que este tema tenga orden, ¿verdad? Entonces, vemos que cada fase cumple su tarea. A veces se intenta que desde el análisis léxico se cumpla todo. A veces hacen unas expresiones regulares y lo he visto y esa es una malísima práctica. Qué sé yo, digamos, una vez me hicieron, no tengo el enunciado, pero, ay Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Una vez me hicieron llegar algo así, un ejercicio. Digamos algo así, no me recuerdo más o menos, algo así era. Y digamos que aquí tengo un while, ya no me recuerdo mucho cómo era. Condición igual a 10 y then hago algo y el enunciado era, hago un autómata para eso. Yo me fui de espaldas, ¿no? Porque esto no, o sea, un autómata, haga el método del árbol para resolver esto, creo que algo así era el enunciado. Yo me fui de espaldas porque esto no se resuelve con árbol. Esto se resuelve con métodos de análisis sintáctico. Porque este ya es problema sintáctico, no es léxico. Entonces ahí es donde cuando nosotros intentamos resolver problemas con técnicas que le queda corto, o sea, el árbol se queda, puede que lo resuelva, puede que no, pero se queda cortísimo para resolver este tema. Para este tema necesito gramáticas ya de análisis sintáctico, métodos de análisis sintáctico, puros. Lo mismo, si yo quiero resolver los tipos a nivel sintáctico, las técnicas de sintáctico se quedan cortas. ¿Por qué? Porque hay técnicas semánticas para resolverlo.
¿verdad? Por eso el compilador tiene fases. Si no, ¿para qué tengo fases? Si no, pues todo en el análisis léxico y vámonos. ¿Para qué curso de compiladores? Creo que muchos dicen eso también, ¿va? Pero el punto es, cada fase tiene su propia tarea. No puedo venir y resolver todo el mundo en análisis léxico. No se puede. Definitivamente no se puede. Cada fase tiene su fin, ¿verdad? Es cierto que sí, los lenguajes de programación tienen como mil expresiones regulares, un montón de expresiones regulares tienen, pero pues no modelan el lenguaje. El que modela el lenguaje es la estructura gramatical que vemos en compiladores 1 y los métodos de análisis sintáctico que vemos en compiladores 1. Y para validar tipos no son las técnicas que vemos en compiladores 1, es el análisis semántico que se ve en compiladores 2. ¿Verdad? Cada fase tiene sus propias técnicas. Entonces, no esperemos resolver todo en una sola pasada o en una sola fase. Y si se dan cuenta, no he salido de la fase de análisis. Sigo en el frontend del compilador. ¿Por qué? Porque estos errores ustedes lo vieron. Yo les estoy haciendo la pregunta y ustedes me saben contestar dónde está el error. O tal vez no, pero yo les hago, bueno, mucho énfasis en esto y ya empiezan a decir, sí, lo podemos observar sin necesidad que pase un proceso de compilación, ¿verdad? Entonces, aquí entra el flujo de tokens de esta cadena. Del resultado que obtuve del momento de pasar análisis léxico. Aquí entra una estructura de datos lineal. ¿Y qué sale? Sale un árbol. ¿Qué es el árbol? Una estructura de datos jerárquica. Una estructura de datos que tiene jerarquía. Entonces, convierto una lista en un árbol. Un arbolito. Puede ser un árbol enario, por cierto. Un árbol, ¿verdad? Por eso es bien importante tener bien frescos los conceptos de estructuras de datos o saber hacer estructuras de datos cuando estudio los compiladores, ¿verdad? Bien, entonces aquí resuelvo todo el tema sintáctico o todo el orden. ¿Qué vemos en sintáctico? Bueno, aquí en el análisis sintáctico vemos L1, SLR, LR1, o mejor dicho, don LR1, porque este es, podría decir que es tal vez una de las cúspides de la carrera de sistemas, estudiar este método, fascinante ese método, y LA, LR, los 4 métodos de análisis sintáctico, ¿verdad? Y todos estos métodos están soportados por las gramáticas, que tenemos 2 tipos de gramáticas. Vamos a estudiar, bueno, no sé si nos va a dar tiempo, pero hay 2 tipos de gramáticas, ¿verdad? No las voy a nombrar todavía. Hay 2 tipos de gramáticas. Entonces acá vemos nosotros cómo se va construyendo paso a paso. Y sobre todo, muy importante, en análisis sintáctico y gramáticas no van orientados a cadenas. ¿Sí? Yo no hago gramáticas para cadenas. Yo hago gramáticas para tokens. ¿Por qué? Porque en sintáctico tengo de entrada un token, no una cadena. Ese es otro común error, que muchas veces se trata de modelar, en la gramática se trata de modelar una cadena y no. Las cadenas se modelaron en el léxico con el autómata y la expresión regular. En sintáctico yo modelo lenguajes que me tomo como pivote tokens, ¿sí? ¿Verdad? A veces
cuando se enseña el autómata de pila, que pues como les digo, yo tengo ahí no sé, un nicho ahí con el tema del autómata de pila, porque no me gusta ese tema y porque no se usa. No hay ningún lenguaje que use ese tema. Y todavía se usa mal porque piensan o se enseña comúnmente que el autómata de pila acepta cadenas y no, el autómata de pila acepta tokens, no cadenas, ¿verdad? Entonces ahí a veces diseña el autómata de pila para números del 1 al 0 o del 0 al 9, digamos. Pues eso es una cadena, se hace con autómatas finitos, no deterministas, perdón, no con pila. Pila es otro tema. Pila ve tokens, no cadenas. Entonces, cada fase debe de llevar y debe de hacer su propia tarea. Bien. Y la última fase de análisis, ¿qué indica? El análisis semántico. ¿Sí? Tiene como entrada el árbol sintáctico, ¿sí? El mismo arbolito que hicimos allá, ¿verdad? Bla, 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 bla. Y tiene como salida otra vez el árbol. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué es el mismo árbol? Lo que pasa es que el árbol está y tanta cosa para solo eso. Me van a decir, sí, solo está validado. Simplemente le di check, ok, está bien. Para eso sirve el análisis semántico. No, sirve para otras cosas, pues, pero aquí se le da ok. Pero tengo como salida el mismo árbol. Simplemente lo validé, ¿verdad? Y pues como habríamos hablado en el ejemplo, semánticamente traigamos esto. Seguimos platicando nuestro Java. Esto semánticamente ya carece de sentido. Y este es un error semántico. ¿Por qué? Porque aquí hay un error de tipos. ¿Sí? Aquí el tipo ya no es el mismo. O sea, primero lo estoy comparando con un entero y luego le asigno una cadena. Eso ya es un error semántico. Carece de sentido. ¿Qué otros errores semánticos puedo tener? ¿Alguien ahí? Pues me pueden participar ahí en el chat o en la sección de preguntas. ¿Qué otro tipo de errores semánticos pueden haber? Cosas que que están léxicamente bien, sintácticamente bien, pero semánticamente carecen de sentido o no son semánticamente correctos. ¿Qué otros, aparte de este de tipos, qué otro tipo de error semántico puede haber? Ahí me pueden colocar en la sección de preguntas. ¿Qué otro tipo de errores semánticos pueden haber? Aparte de la asignación de un valor a un tipo equivocado, podría ser igual, así como la condición. Si X fuera de tipo string y se comparara con un entero, tal vez no tiene mucho sentido. Sí, la operación de tipos también, ¿verdad? No tiene la capacidad, ¿verdad? Excelente. Eso también incluye sumar un string más un entero y asignárselo a un entero, ¿verdad? O sea, eso tampoco existe, ¿verdad? Que todo cae, es una gran familia el tema de tipos, ¿verdad? Pero excelente. Vamos a ver, ¿alguien más me puede ahí apoyar con otros errores? Querer multiplicar dos strings. Multiplicar dos strings no se puede, ¿verdad? Excelente. Excelente. También aquí me ponen x igual a true y y true más 10, ¿verdad? Bueno, si lo hacen en PHP, esa onda funciona porque PHP es la lujuria de la programación, ¿verdad? Pero bueno, en Java no se puede. ¿Qué otros errores? Voy a decir uno. ¿Será que puedo usar un objeto que no he inicializado? ¿Será que puedo hacer eso? Pues no se debería, pero a veces deja. Básicamente no se puede, ¿verdad? En un lenguaje por lo regular fuertemente tipado no se puede, ¿verdad? Pero pasa todo, léxicamente todos pertenecen, sintácticamente está en orden, pero hasta el semántico es que se da ese error.
que yo estoy intentando utilizar un objeto que nunca lo he inicializado, no le he apartado su memoria, ¿verdad? ¿Qué otro error puede haber? ¿Será que si yo estoy utilizando una clase que nunca la he importado en el área de import, ¿será que se puede? Ese es otro error, ¿verdad? Que no encuentra, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Léxicamente todo está bien, sintácticamente todo tiene el orden, pero llega el momento de validar esas cosas en semántico y falla, ¿verdad? Entonces, no se puede. Llamar una variable antes de declarar a correcto, no se puede. Pues estábamos hablando en un entorno Java, ¿verdad? Que es un entorno, ¿verdad? Índices fuera. Excelente, correcto, correcto, correcto. En los for se puede utilizar variables que no se inicializan, ¿verdad? Como un for x, sí, correcto también. Ni for se puede, ¿verdad? Que no se inicializa, ¿no? No estoy seguro, claro. Bien. Toda esa familia de errores son errores semánticos, que a la larga sintácticamente pasan, léxicamente pasan, perdón, sintácticamente pasan, pero carecen de sentido, ¿verdad? Por ejemplo, la división dividido cero, tampoco se puede, o sea, eso, pero si se dan cuenta, léxicamente está bien, sintácticamente tiene un número, está bien, un número dividido en otro número está re bien, o valor dividido valor está bien, pero ya es en semántico que carece de sentido, ¿verdad? Entonces, vemos que cada fase cumple con su función. Bien. En semántico, ¿qué tengo? ¿Qué tengo yo en semántico? En semántico, pues yo tengo las traducciones dirigidas por la sintaxis y los esquemas de traducción. Son dos formas de analizar semánticamente que todas van amarradas a las acciones semánticas. Las acciones semánticas que también se apoyan de los atributos heredados o sintetizados, cualquiera de los dos, ¿verdad? Según sea el uso. Entonces, cada fase tiene sus propias técnicas, tiene sus propios fines y cada fase depende de la anterior, pero no quiere decir que aquí en semántico voy a empezar a ver si tiene el orden, ¿no? O sea, eso ya fue anterior, ¿verdad? Eso ya se hizo. Y aquí entra a colación algo bien importante. En la fase semántica debo determinar la tabla de símbolos. Debo determinar / la debo de hacer completa, no importa, no hay problema. Puedo empezarla en léxico, sí, pero es hasta en semántico que se termina. O lo puedo empezar en semántico y terminarlo una vez en semántico, ¿verdad? Entonces, es acá donde se crea. ¿Y para qué sirve la tabla de símbolos? Bueno, la tabla de símbolos sirve para generar el código intermedio, que es la siguiente fase, ¿verdad? Entonces, hasta acá vemos que esto todo lo puedo ver. Yo puedo ver un error semántico, yo puedo ver un error sintáctico, puedo ver un error léxico, y por eso se llama fase de análisis y es el frontend del compilador, porque todo lo puedo ver. Pero semántico ya estamos hablando de compiladores 2, ¿sí? Acá empieza el backend o la fase de síntesis. Y esto, señores, no lo puedo ver, ¿verdad? Y les dejo ahí como que la intriga, ejemplos de síntesis, lo vamos a ver hasta compiladores 1, ¿verdad? Las primeras clases de compiladores 1 vamos a ver cómo son los ejemplos y los errores en síntesis, ¿verdad? No vamos a ver o no voy a typear el código intermedio. Pues para que vayamos viendo, vayamos quedando
picados para el siguiente curso. Bien, ¿qué hace el código intermedio? Bueno, aquí tengo yo el árbol validado y me apoyo de la tabla de símbolos. ¿Por qué? Porque en la tabla de símbolos yo calculé que posiciones de memoria, pesos, posiciones relativas, tipos, roles dentro del lenguaje, toda una serie de, y todo un arte y una ciencia para escribir una tabla de símbolos que en síntesis yo la uso. Aquí ya estamos hablando de backend. Y yo aquí genero el código intermedio. Entonces, tengo como entrada un árbol y tengo como salida código intermedio, que por lo común se utiliza el código de 3 direcciones. ¿Sí? Es un código bastante sencillo en el cual a puras sumas, restas y funciones Goto diseño todo un lenguaje. Dígase objetos, herencia, polimorfismo, lo que yo quiera, funciones que reciba, parámetros, dis, private, public, protected, lo que yo quiera, a puras sumas, restas y funciones Goto. Solo eso, ¿verdad? Con 3 direcciones de memoria, ¿verdad? Entonces es una tarea complejísima. Por lo regular, me atrevería a decir que esta es la fase más compleja del compilador, la generación del código intermedio. Porque ya estoy realizando o estoy implementando algo que no se ve. Es algo bien abstracto. Entonces aquí me tengo que imaginar las cosas. Aquí yo ya posiciono los punteros en la memoria, tanto en el stack como en el heap, o en la pila como en el montículo. Aquí los posiciono. Aquí empiezo yo a jugar con los punteros, ¿verdad? Aquí me empiezo a ingeniarlas y digo, bueno, solo tengo enteros. ¿Cómo hago los string? Solo tengo enteros, ¿cómo hago un objeto? Aquí los empiezo yo aquí empieza, empiezo yo aquí a ver y a paniquear, vamos, aquí, en la generación de código intermedio, ¿verdad? Aquí vemos nosotros cómo todo se consolida, cómo todo tiene ahora sentido de venir y tener paso a paso el compilador, ¿verdad? Aquí la tabla de símbolos es mi machete y la tabla de símbolos a la larga es el resultado de toda la fase de análisis, léxico, sintáctico, semántico, ¿verdad? Y aquí lo utilizo a morir y genero una representación intermedia. Que por lo regular, a veces nosotros tenemos, qué sé yo, puedo tener una clase de unas 100, un código de entrada de 100 líneas y en representación intermedia esas 100 se pueden volver en 700, ¿no? 800 líneas. Una bestialidad así, terrible. Bueno, pero representan lo mismo. Entonces, se hace tan grande ese código intermedio que existe la siguiente fase, que es la optimización de la generación del código intermedio. ¿Por qué? Porque quedan sábanas y sábanas y sábanas de código intermedio. Entonces, existe una fase que es la siguiente, que es la fase de optimización de código, en la cual la entrada es la representación intermedia y la salida es la misma representación intermedia, pero optimizada, ¿verdad? Entonces, aquí existen diferentes métodos
diferentes técnicas para optimizar código. Podemos hablar de la optimización por bloques, que es lo comúnmente se da, y por mirilla. Mirilla. Doble L, mirilla. Por mirilla. Entonces son las dos optimizaciones de código que existen. Son dos técnicas. Con bloques genero grafos y con mirilla manejo ventanas, ¿verdad? De código. Entonces analizo el código que me queda. Porque por lo regular el código que genera la representación intermedia, si lo trabajamos mediante código de 3 direcciones, no es óptimo, ¿verdad? Entonces existe una fase para optimizar. Y como les dije en un inicio, acá este pivote, aquí esta fase es pivote, porque aquí tengo dos caminos. O me voy para alto nivel o me voy para bajo nivel. Cualquiera de las dos. Esta es la pivote. Por algo es el código intermedio. No es el código final, es el intermedio. Y esta fase es el pivote. Esta es la última fase de pivote. Tengo dos chances. O me voy para código de alto nivel o me voy para bajo nivel. El libro expone el caso si me voy para bajo nivel. Y aquí genero el código, que comúnmente es ensamblador. ¿Sí? Código ensamblador, que ya depende de la máquina. Por eso aquí dice código de máquina destino. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el código ensamblador depende de la máquina. ¿Cómo así? O sea, el código ensamblador de un Core i7 de hace 10 años no es el mismo el código ensamblador de un Core i7 de ahora. Muy posiblemente cambiaron muchas cosas. Entonces, por eso es que se determina código máquina destino, porque no es el mismo código. ¿Por qué? Porque la arquitectura va cambiando. Hace mucho tiempo, en los años, ya no me recuerdo cuándo sale el 80-86, el código era muy diferente al código de ahora. Los registros han cambiado. Por ejemplo, para ir hablando y platicando un poco de todo un poco, ¿verdad? Para que no se me aburran. Raspberry o el procesador de Raspberry es tan bueno, créanme, es tan bueno, pero tan bueno, que vino una empresa gigante y no lo compró. Descarado, lo copiaron. Es el M1 de Mac y el M2. El M1 y el M2 de Mac siguen la misma estructura y la misma arquitectura que el Cortex A72, que es el de Raspberry, es el procesador de Raspberry, ¿verdad? Que es muy bueno Raspberry a partir de la Raspberry 4, 3 y 4 ya traen solo 4, ya traen ese procesador tan bueno, ¿verdad? Pero pues Raspberry chiquito, ¿verdad? Como es es un hardware para otro fin, pero Mac ve que esta arquitectura es muy buena. Pues no sé quién fue primero, la verdad, pero pues allá andan las lenguas que el grande copió al pequeño y Mac por eso ahora tiene procesadores M1 y M2. ¿Por qué? Porque la arquitectura que presentaba Raspberry es buenísima, pero no solo es arquitectura de componente chip electrónico, sino que eso viene con su propio lenguaje, que es assembly, pero traen diferencias y traen muchas optimizaciones que en las cuales, por ejemplo, un AMD o un Core i7 no puede hacer, ¿verdad? O un Intel, perdón, no puede hacer, ¿verdad? Lo cual sí puede hacer un M1, pero casualmente también lo puede hacer la Raspberry, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? Pero son funciones muy, muy específicas. Y alguien puede decir, sí, nunca voy a usar esa función. Sí, nosotros aquí en Guatemala tal vez no, pero en la industria como tal ya dura y fuerte de software, sí se utiliza, ¿verdad? Sí se utiliza, ¿verdad? Y son funciones bien específicas. ¿Qué funciones son? El famoso sueño u utopía del paralelismo, ¿verdad? Esa es la función que tanto
persigue la gente, persiguen las industrias, y Raspberry lo había logrado, y Mac pues viene y también lo logra, ¿verdad? Con la misma arquitectura, que es el paralelismo, ¿verdad? Que es venir y agarrar o realizar operaciones paralelas. Entonces yo ya no me tardo 3 ciclos de reloj, digamos que me tardo haciendo una suma de 3, ¿verdad? 1, 2, 1 más 1 más 1 más 1, 3 sumas. Viene estos nuevos procesadores de Mac y también la Raspberry lo hacen en un solo ciclo porque pueden hacer sumas paralelas, ¿verdad? Entonces, pero todo eso cae al tema de que ese es el resultado de la compilación, ¿verdad? Va a depender de la máquina. El libro en la segunda edición, que es el del 2008, le incluyó esta última fase, que es la optimización del código máquina. Esta fase es nueva o relativamente nueva, el libro es del 2008, versus el libro que era del 86, ¿verdad? De 1986, que fue la primera versión del libro. Esta fase no estaba ya en la nueva versión del libro, en la segunda edición. Viene y ya se implementa una optimización del código assembly, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de temas muy profundos de compiladores, muy, muy profundos, ¿verdad? Entonces, esto ya por lo regular ya no se estudia, al menos no en San Carlos, ¿verdad? Bien. Pero bueno, la tabla de símbolos es una estructura de datos lineal tabular que nos ayuda en todo el proceso de compilación. Toda la fase del compilador, o todas las fases del compilador y el paso a paso de los compiladores lo vemos en esta gráfica general. Y aquí está lenguajes. Estos lenguajes, ¿vale? Entonces vamos a estar viendo y estudiando la primera fase. Pero tenemos que ver que el compilador es todo un arte, toda una ciencia de diseñar un lenguaje, ¿verdad? Y podemos observar que, vamos a cambiar de color, podemos observar que la fase del frontend o el análisis es más pequeña que la fase del backend o la síntesis. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a estudiar en este curso y en el siguiente? Bueno, en este curso vemos léxico y en el siguiente vemos léxico ya orientado full a compiladores. Pues a veces se siente como que si se repitiera el curso. Y sintáctico, aquí está, compi1. ¿Verdad? Entonces, el estudio del compilador es toda una ciencia, ¿verdad? Es todo un reto venir y estudiar compiladores, estudiar lenguajes, porque el lenguaje como tal no es una tarea fácil venir y diseñarlo. No es una tarea fácil venir y entenderlo. Pero es fundamental poder entender. ¿Por qué? Porque si uno entiende un lenguaje, señores, yo no voy a poder utilizarlo. Esa es ciencia cierta. O sea, si ustedes no podemos venir y domar, entender cómo funciona, es muy posible que no lo vaya a poder utilizar o saber qué está pasando, ¿verdad? Solo voy a hacer como un autómata, solo programo por programar, pero no sé qué está pasando como tal. Es decir, no sé, no comprendo qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué el sistema se come la RAM? ¿Por qué el sistema se come el CPU? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está fallando? Si mi código lo veo bien y todo. O sea, esos temitas hay que entender cómo funciona un compilador, ¿verdad? Porque ahí voy a entender cómo funciona el lenguaje y voy a entender qué necesito en cada implementación, ¿verdad? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá en este tema? ¿Preguntas? ¿Alguien se queda con alguna duda? Si no, pues vamos a seguir con el contenido del curso. No, sí se entiende. Ok, excelente.
A lo largo, como les dije, las primeras clases son como que un poco relax, tenemos tiempo y no hay que ahí acelerarnos mucho. ¿Verdad? Bien. Seguimos. Esto nos lleva, una vez entendido cuáles son las fases del compilador, esto nos lleva a entender al tema de que el compilador, o los lenguajes, perdón, los lenguajes de programación tienen una generación. Y comúnmente, la generación no es un tema que sea fuertemente, estrictamente el mismo, sino que depende de qué, sino que depende de qué autor esté citando, ¿verdad? Así como el autor que esté citando, así será el, la generación que le vaya a colocar, ¿verdad? No es la misma. Hay autores que ponen como una línea temporal o como los de compiladores que lo colocan con una, por el tipo de uso que se le da al lenguaje, ¿verdad? Así separa la generación los autores del libro, pero no necesariamente hay una ciencia cierta, ¿verdad? Si yo quiero venir y usar las generaciones por definición temporal, ¿verdad? De los años 40, los 70, primera generación, 70, 90, segunda, o sea, pues está bien, no hay problema. En esto no pasa nada, pero pues los autores del libro lo utilizan como según el tipo de uso de eh, eh, el tipo de uso de los lenguajes, ¿verdad? Bien, entonces empecemos con nuestro estudio de generaciones. No me voy a detener mucho. Este es un tema que solo porque está en el programa se da, pero pues no pasa nada. Igual pueden leerlo en el libro, pero que pues que sí se les va a evaluar en el parcial, que por cierto los parciales serán los viernes, ¿verdad? Va a venir en el parcial, ¿verdad? Fijo. Una que otra pregunta de lenguajes y las generaciones. Bien. La primera generación se define, o los autores lo definen como la generación de los lenguajes máquina, ¿verdad? Aquí sí, full lenguaje máquina, ¿verdad? Sí, full ceros y unos, ¿verdad? Recordemos, o pues en su momento, ya cuando lleven en los cursos de Orga y Arqui 1, ya verán que en sí el 0 y el 1 pues básicamente representan eh, el voltaje, ¿verdad? El voltaje dentro de un circuito o no integrado, ¿verdad? Entonces es muy bajo nivel, ¿verdad? Casi es a nivel tirando a físico, ¿verdad? Adelante. A mí miro los números y me recuerdo de las tarjetas perforadas. Es correcto. O sea, esa es una forma la tarjeta perforada es una forma de venir era una forma de venir a representar el lenguaje de bajo nivel, ¿verdad? Pero sí, eso es correcto. ¿Usted lo conoció, ingeniero? No, yo no. Antes hablábamos con el ingeniero del anterior que los recibos de la empresa eléctrica venían impresos sobre tarjetas perforadas. Hace un buen tiempo. Es lógico. Yo conocí la lectora de esas tarjetas que la tenía empresa eléctrica en la Segunda Avenida. De hecho, se generaba una cantidad de tarjetas que sobraban y varias veces mi papá me llevó esas tarjetas a la casa y yo jugaba con ellas porque era una cantidad grandísima. Y la máquina, si la analizamos hoy en día, se la puedo decir que era como la máquina que hace tortillas. Esa sí la he visto, la máquina que hace tortillas automáticamente. Sí. Va. Entonces, algo así pasaba las tarjetas a lo largo de esa cuestión, de un lado al otro, llegaba a donde se leía y ópticamente era que hacía la lectura. Sí. Pero a la larga era pasar físico, un compilador muy físico, pero el fin era ¿verdad? El fin era poder representar los unos y ceros a la larga, ¿verdad? El lenguaje máquina, ¿verdad? De hecho, es interesante
Ay, yo no sé por qué este conocimiento nunca se ha brindado o esta información. Ingeniería, la Facultad de Ingeniería fue la primera facultad sobre registro y estadística que tuvo una máquina tuvo tarjetas perforadas, ¿verdad? Entonces las asignaciones, había un digitador que hacía de las tarjetas perforadas y los ingresaba a esta máquina, ¿verdad? No sé por qué no existe la historia de este tema de cómo la Facultad de Ingeniería ha ido creciendo conforme a todos los sistemas de información. Siempre ingeniería ha ido a la cabeza y a la vanguardia de en toda la universidad, pero tuvieron un inicio y así fue el inicio, con tarjetas perforadas, ¿verdad? A mí me contaron porque, pues, por muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces, esa es la primera generación, ¿verdad? El full, así, unos y ceros, full, full, full. Ya segunda generación, ya es cuando se le da una interfaz a este tipo de comunicación con ceros y unos, que es el código ensamblador, ¿verdad? El código ensamblador, como les decía, no hay procesador o microprocesador o microchip, porque tal vez no procesador, pero sí microchip, bajemos un poquito, microchip, no hay microchip que no venga con un código ensamblador. Bueno, si es un microchip programable, ¿verdad? Si no, pues eso sí no, ¿verdad? Como puede ser una compuerta AND, esos no son programables, ¿verdad? Pero todo lo que es programable, no hay ninguno que no venga con un código ensamblador, ¿verdad? Todos traen un código ensamblador. Entonces, vamos a ver ensamblador. Ingeniero, Adelante. esta pregunta se le hice al ingeniero anterior del estudio, pero no me satisfizo mucho su respuesta. No sé cómo la vaya a conocer. En su momento, ¿conoció los discos Winchester? No. Ok, los discos Winchester eran discos de 30, 20 y de 10 megas. Ya, sí. Ajá, que venían con dos hinchos. Es el análogo o es el antes del disco mecánico. Pues, bueno, más o menos, la verdad es que físicamente eran muy parecidos. Muy parecidos. Sí, de hecho, todavía tengo una controladora de esas ahí guardada, pero a la hora de, no se podían, no había autodetectar, no había, pues la máquina no tenía BIOS, o sea, sí había un chip, pero no era accesible. Entonces, cuando uno necesitaba inicializar un disco nuevo, primero en la tapa superior venía un listado de los sectores defectuosos, que eso a la fecha existe. Los discos duros tienen una serie de discos de sectores defectuosos, pero vienen marcados de fábrica. En ese entonces tenía que agarrar uno la lista y meter sector por sector. Y en DOS entraba uno en un menú, no me recuerdo si se comenzaba con LS, pero siempre lo hice, pero nunca supe a qué nivel estaba uno trabajando, porque sí era raro. Ahorita yo lo asocio más con lenguaje de máquina. Entonces, mi pregunta es, ¿era lenguaje de máquina el que ese entonces se usaba para inicializar los discos? No es lenguaje máquina, porque si estás hablando a nivel de DOS, ya es una interfaz más superior, y DOS está hecho. De hecho, todas las aplicaciones terminales están ahorita casi que todas están hechas en C, pero muy posiblemente en su momento estuvieron hechas en Assembler. Entonces son interfaces ya, desarrollo de software ya más aplicado. Y eso ya no es máquina. Eso ya no es máquina. Ya entendí, sí. Y eso está hecho. Assembler hacía de intérprete, ¿verdad? Así es correcto. O sea, eso ya es una aplicación hecha en Assembler, ¿verdad? Excelente, gracias. Ahí me siento satisfecho, gracias. Entonces, yo no sé, yo creo que sí todavía ahorita ven ese tema de Assembler, ¿verdad? Creo que siempre vale la pena ver, ¿verdad? De dónde viene, ¿verdad? Tal vez ya no hacer tantos proyectos tan fuertes en ese tema, porque pues tampoco es que nos dediquemos a Assembler, pero siempre es bueno tener el tema de este lenguaje ensamblador, ¿verdad? De hecho, y de hecho también es una mentira decir que no se usa. Tal vez no es tan comercial, pero sí se usa. ¿Ustedes creen que el Internet de las cosas va a cargar un Node.js, va a cargar un TypeScript, va a cargar un Glassfish, qué sé yo, un Java
Un punto .NET, ¿ustedes creen que tiene la capacidad para eso? Esos chips están programados en Assembler. Yo una vez tuve la oportunidad, bueno, he tenido varias oportunidades de platicar con esta gente que se dedica mucho a este tema muy, muy profundo y me dicen, esto es full assembler, ¿no? Aquí es el programa full assembler, me dicen, porque los chips son pequeñitos. Entonces, bueno, el código assembler, pues este es un Wikipediazo ahí. Código assembler es una estructura así, aquí podemos ver instrucciones bien específicas que son movimientos, ¿verdad? Aquí podemos ver move. El movimiento es decir, muevo de registro en registro. Aquí estoy interactuando. Muchos temas aquí estoy interactuando directamente con los registros de la memoria RAM. O sea, el AX, el DS, el AH y todo. O sea, son registros. Aquí está la interacción 21H, la interrupción 21H, que si no estoy mal es la interrupción del teclado, es decir, aquí estoy leyendo una tecla. Y así por interrupciones, hago una interrupción al sistema operativo, es decir, le digo, para lo que estás haciendo y ahorita entra algo, entonces, ¿qué es? Un teclazo o algo así, ¿verdad? Entonces, es bien mecánico, bien, interactúo muy directamente con la memoria, ¿verdad? Entonces, con los recursos físicos. Entonces, eso es lo que se conoce como lenguaje de segunda generación. Y todo chip en la actualidad trae su lenguaje ensamblador. Todo chip. Entonces, por ejemplo, ustedes ven, ¿es un sistema embebido? Sí. Por ahí va el tema, ¿verdad? Casi que todos tienen ese tema, ¿verdad? Ustedes ven, ya se me fue qué iba a decir. Espérame un momentito, se me olvidó qué iba a decir. Ahí está. Ustedes ven cualquier implementación o cualquier cuestión que salga con un nuevo hardware, trae su lenguaje ensamblador. Procesadores de celular, el famoso Adreno, que es el gráfico de celulares, nuestras computadoras ahí que tarjeta de video para jugar y todo. O sea, esa tarjeta de video es una unidad de procesamiento que trae su propio lenguaje ensamblador. Nuestros CPUs normales tienen lenguaje ensamblador. Todo aquel que tenga un microchip programable trae su propio lenguaje, ¿verdad? Entonces es ampliamente utilizado. Y no es el mismo, ¿verdad? No es el mismo. Por cada procesador o por cada tipo de procesador hacen diferentes operaciones o tienen diferentes nomenclaturas y tienen diferente lenguaje, ¿verdad? No es el mismo. Y esto es como se le conoce a los lenguajes de segunda generación. Alguien puede decir, solo ensamblador está en segunda generación. Momento, hay como, no me atrevería a decir millones de ensambladores, ¿verdad? Hay demasiados y son muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuántos procesadores o chips programables hay? Un montón, infinitos. No infinitos, pues, pero sí son demasiados. O sea, es imposible ya contarlos cuántos son, ¿verdad? Y cada quien trajo su propio ensamblador, ¿verdad? Entonces, estos son los que se conocen como los lenguajes de segunda generación, ¿verdad? Entonces, vamos con los lenguajes de tercera y ya vamos terminando la clase el día. ¿Hasta cuándo llegamos? Hasta quinta. Así vamos con los de tercera y terminamos la clase. Los de tercera generación son los que ya vienen y me implementan una interfaz, no interfaz, sino que un lenguaje ya bastante robusto. Estamos hablando que estos lenguajes nacen podríamos decir con C. ¿Por qué menciono C? Porque C es el que es como que el padre de todos los lenguajes que vienen después. Todo lenguaje que no esté basado en C, pues tristemente fallece porque pues no tuvieron el éxito como lo tuvo C, ¿verdad? Aquí estamos hablando de C, Java, Script, PHP, Python, Node.js y todos esos, ¿verdad? Ruby ya murió, volvió a nacer, volvió a morir. Entonces, es bien interesante ver que pues, básicamente todos vienen de un mismo padre que C. Y estos lenguajes son los que se denominan como de tercera generación, como les digo.
no es temporal la diferencia que hace los autores, porque C es del año 76 y TypeScript es del 2012, pero todos caen en la tercera generación, ¿verdad? Entonces, no es temporal, sino que es según el uso. Cada lenguaje tiene su propio fin, ¿verdad? No todos sirven para lo mismo. Por ejemplo, C interactúa mucho con el hardware todavía, porque C viene de la escuela de Assembler, ¿verdad? Entonces en C ustedes pueden ingresar código Assembler o embeber código Assembler, pero ustedes en Python no pueden hacer eso, en PHP no se puede hacer eso. Pero todos entran en la tercera generación, todos entran en un uso específico, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo interesante. Me gusta siempre mencionar este tema y lo profundizo en el siguiente curso. Es en el tema de Java. Java rompe esquemas en los 90. ¿Por qué? Porque Java es el culpable de que la programación se masifique, para mí, en mi criterio. No es que sea ciencia cierta, pero Java tiene mucha culpa o mucha, no es culpa, sino que un logro de Java es que se masificó la programación. ¿Por qué? Porque en C ustedes no tienen garbage collector. Es decir, en C, los que programaban C o los que programan C con sus propios, hacen el propio código de venir, de destruir objetos, limpiar memoria, asignar punteros y todo, ¿verdad? Entonces hay un fuerte conocimiento de compiladores cuando alguien programaba en C. ¿Por qué? Porque antes no había tantos recursos y pues eran muy limitados, entonces tenían que tener mucho cuidado de la memoria que usaban, limpiando memoria y todo. En los 90 entra Java e introduce el tema de Garbage Collector. ¿Qué es el Garbage Collector? Es el recolector de basura, es decir, vengo y lo que uso o lo que ya no uso, lo limpio y lo desecho automáticamente. Entonces, los programadores ya no se centran en tener que limpiar registros, destruir objetos o destruir memoria, sino que simplemente se dedican a programar. Entonces, tiene un boom bastante importante con Java, ¿verdad? Porque ese es algo que muy marcado en Java que antes no existía. Luego ya todos los lenguajes posterior a Java, entre paréntesis C#, que la larga C# es el Java de Microsoft, también introduce ese tema, ¿verdad? O lo usa, ¿verdad? Con su propio recolector de basura, ¿verdad? Pero es algo que C no tenía o no tiene, recolector de basura, ¿verdad? Entonces ahí se hace, antes los programadores necesitaban fuertes conocimientos de compiladores para poder limpiar, saber qué está pasando entre punteros, cómo apunta el stack al heap, dónde limpiar, cuándo limpiar, pero en Java el compilador, la Java Virtual Machine, porque no es el compilador, sino que es la Java Virtual Machine, la JVM realiza esta tarea ya automática. Entonces, bueno, entonces los programadores ya solo se dedican a programar, ¿verdad? Entonces el conocimiento de compiladores ya no se aplica a la programación del día a día, sino que queda un tema de compiladores un poco más elevado a la implementación de otras aplicaciones, ¿verdad? Los de cuarta generación se conoce como los lenguajes de manipulación de datos, es decir, por ejemplo, el SQL o R, que son netamente de datos, entran en esta generación, ¿verdad? Como les digo, los autores lo hacen con respecto al uso que se le da, ¿verdad? Se van a sorprender que lenguajes de quinta generación, de hecho esos lenguajes de quinta generación ya están muertos, para mí ya no existen esos, pero el libro los pone, ¿va? Entonces, hablar de un lenguaje de manipulación de datos alguien me puede decir Python, pero no, es que Python es un lenguaje de tercera, por el tipo de forma, de dónde viene de C. Pero estos lenguajes SQL es solo para datos. O sea, su fin son los datos. Sí, que puedo hacer un procedimiento almacenado y todo, sí, está bien, pero a la larga su fin son datos. Lo mismo pasa con R. R puedo hacer gráficas y todo, pero su fin de R son datos, ¿verdad? Y para finalizar, pues tenemos los de quinta generación, que a la larga es como que los autores dicen que es los lenguajes de inteligencia artificial, pero pues ponen como ejemplo a Lisp, pero Lisp es un lenguaje que ya murió, o sea, ya no se usa Lisp,
Y de hecho, una red neuronal, ustedes lo pueden hacer en cualquier lenguaje, pero pues por lo general, por el tema de datos y todo, se usa Python, ¿verdad? Pero pues pueden modelar una red neuronal en cualquier lenguaje, ¿verdad? Y no pasa nada. Entonces, adelante. Ingeniero, ¿podría ponerla de cuarta generación, por favor? Correcto. Solo Ahí para estamos. tomarle captura. Muchas gracias. Bueno, entonces, dicen que son lenguajes de quinta generación, los de inteligencia artificial, pero pues el libro fue hecho en el 2008. 2008 para acá, la inteligencia artificial tuvo un boom y estos lenguajes pues básicamente ya no se utilizan. ¿Verdad? Entonces, de hecho, antes la inteligencia artificial solo servía para encontrar caminos. Qué triste porque pues en su momento yo eso es lo que aprendí, encontrar el camino más óptimo, el método estrella y todo, pero ahora pues sería interesante ya probar una red neuronal. ¿Verdad? Bien. Entonces, básicamente esto es el contenido del día de hoy. La siguiente semana vemos aplicaciones de los lenguajes y la jerarquía de Chomsky, que sería el día lunes, ¿verdad? Empezamos ya, seguimos viendo teoría, un preámbulo antes de nuestros métodos ya fuertes de análisis léxico, que son pues el primero que será el algoritmo de Thomson, ¿verdad? Bueno, antes de eso tenemos que ver expresiones regulares y patrones. Bien, entonces esto fue el día de hoy lenguajes. Espero que cualquier duda me la pueden hacer llegar. Si alguien tiene alguna duda, pues también me pueden decir ahorita. Si no, pues nos vemos el día lunes con las aplicaciones de los lenguajes. ¿Va a compartir las presentaciones? Sí, las comparto. De hecho, las comparto, pero si no las comparto, me recuerden, por favor. Esta no la he compartido porque no la hemos terminado de ver, la verdad, increíble. No la hemos terminado de ver, entonces me falta bastante. Ingeniero, Adelante. solo por curiosidad, para los parciales, para irnos preparando, ¿usted cómo es con los parciales, así como en esos que nos han tratado contra reloj? ¿O es un poco más flexible? De hecho, el primer parcial es teoría, muy teórico, entonces van a tener una hora, un par de preguntas. Gracias. Y ya. El primer parcial es de aprovecharlo. Segundo parcial sigue siendo análisis léxico. El segundo parcial muy posiblemente entran dos métodos, ¿verdad? Sería Thomson y subconjuntos, 2 horas para realizarlo. Y tercer parcial, pues también va a ser práctico, ¿verdad? Obviamente es árbol y minimización de autómatas, ¿verdad? Otras 2 horas, ¿verdad? Todos los viernes. Muchas gracias. Entonces, así sería. Bien, entonces nos vemos el día lunes con aplicaciones de los lenguajes y la jerarquía de Chomsky. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Feliz descanso. Bueno, ingeniero, Feliz descanso, ingeniero. Buenas noches.